Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto volver a saludarles en este día jueves, un jueves de enseñanza, un jueves en el que tú y yo podemos tener este tiempo juntamente para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pues como cada jueves yo espero que ya estés listo, que tengas un corazón dispuesto a la palabra del Señor, porque seguramente va a traer algo hermoso a tu vida, hermano. Así es que vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea su bello Espíritu Santo hablando a través de la palabra, hablando a través de esta enseñanza. Así es que te invito a que cierres tus ojos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor y Padre nuestro, agradecemos primeramente, Señor, tu amor y tu misericordia. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da, Señor, de seguir conociéndote a través de tu palabra. Si bien es cierto, Señor, que tu palabra es el alimento que necesitamos diariamente como tus hijos, Señor, también es necesario conocerte de una manera mucho más profunda. Así que, Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, para que seas tú, tu hermosa presencia y tu bello Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto. Ayúdanos, Señor, a ser esa tierra que dé fruto, fruto en abundancia. Padre mío, quedamos en tus manos. Ayúdanos, Señor. Cautiva, Padre Celestial, nuestros pensamientos. Cautiva nuestro ser. Quita todo aquello que estorbe, Señor, y que nos distraiga. Y sé tú, Padre mío, nuestro centro, nuestro Padre, nuestro objetivo cada día. Te pedimos, Señor, que seas tú en este tiempo dirigiéndonos y hablando, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pues muy bien, hermanos, como te decía, es un jueves más en el que tú y yo podemos meditar en la palabra de nuestro Señor. Yo te voy a pedir que tengas abierta tu Biblia porque la vamos a ocupar. Vamos a estar tocando varios libros, varios capítulos. En esta hora yo quiero compartir contigo esta palabra. Es una enseñanza, es una palabra que Dios constantemente ha tocado en estos últimos tiempos y habla acerca de perseverar. A veces no comprendemos los significados a fondo o tenemos un conocimiento muy vago del verdadero significado de perseverar, ¿verdad? Perseverar pues puede ser a lo mejor tener afán por algo hasta lograr el objetivo, pero perseverar en Dios es algo mucho más profundo, es algo que necesita mucho más sabiduría, mucho más complicidad, mucho más de una relación estrecha con nuestro Padre. Para iniciar este tema debemos de entender que la palabra perseverar viene del griego procastere, que si de alguna manera podemos traducirlo, literalmente significaría ser intensivamente fuerte. Puede ser también que lo definamos como soportar algo, como permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Se utiliza perseverar en la oración, en la unidad con otros, en la doctrina, en el templo, en las prédicas. Pero quiero decirte que esta palabra, perseverar, tiene un objetivo para tu vida y para mi vida, y este es perfeccionarnos en paciencia, es decir, ser sabios, ser humildes, ser más como los hijos de Dios que Él quiere que seamos. Vayamos a la palabra para empezar este tema. Te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7, y dice la palabra del Señor así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando
en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y la pregunta sería, hermano, estamos hablando del tema perseverar, es decir, ser constantes, es decir, estar siempre dispuestos a seguir en el camino de nuestro Dios, es aún en tiempo de aflicción ser humildes, es saber que siempre estamos siendo probados, está siendo aprobada nuestra fe y que eso no nos hace claudicar. Pero te repito, la pregunta sería ¿en qué debemos perseverar? Primeramente, debemos de perseverar en las adversidades. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debido a los sufrimientos y adversidades, hermano, que como cristianos tenemos, muchos perseverarán en lo bueno a pesar de tales cosas hasta el fin. Pero muchos se enfriarán y es triste, y lo vemos. A veces el hecho de no encajar en la sociedad, en ciertos grupos, en cierto estatus social, en muchas cosas, en que nos vean, en que nos etiqueten, hermano. Muchos se enfrían. Dice que en este perseverar en la adversidad se apartarán de la comunión con Dios por la maldad que hay, tropezando, y unos con otros se entregarán, y lo vemos y es cierto, y lo hablábamos el día domingo, hablábamos acerca del tema de la unidad, de estar en constante comunión con nuestros hermanos, porque ese era el objetivo de nuestro Padre, pero en este perseverar en las adversidades y alejarnos, de apartarnos de Dios, hace que nosotros, sabiendo que estamos en este mundo, también nos hagamos parte de este mundo, siendo que tú y yo no somos de este mundo, pero permitimos, porque nos enfriamos, porque nos conformamos, por muchas situaciones permitimos que a nuestra vida lleguen cosas no gratas y entonces eso nos aleje de nuestro Dios. Dice que la verdad en este perseverar en la adversidad, la verdad de Cristo causará divisiones. Por la deshonra de los padres hacia los hijos vendrá contienda. Y ciertamente hay familias en las cuales hay distintas creencias, hay distintos pensamientos, hay aquellos que interpretan la palabra de una forma, es decir, a su conveniencia, y hay divisiones y hay contiendas, y entonces todo esto se transmite y nos aleja cada vez más como familia, como núcleo, como hermanos. Así que, hermano, en este perseverar en las adversidades, nuestra confianza debe estar puesta ¿en quién? En Cristo. Bajo cualquier circunstancia debemos de tener fe en Cristo, en su Hijo. Y esa es la única forma en que tú y yo podremos mantener un gozo espiritual, una alegría, una constante comunión con nuestro Dios. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que nos sostiene, lo que nos anima, es lo que cada día tú y yo debemos de practicar. Nuestra mirada, nuestra fe debe estar puesta en aquel que nos salvó, en su Hijo, en nuestro Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que perseverar en las adversidades es saber y tener una plena confianza en que nuestro Dios, hermano, va a pelear nuestra batalla, siempre va delante de nosotros y como sus hijos nos dará la victoria. ¿En qué más debemos perseverar tú y yo como hijos de Dios? Dice que perseverar
en la oración. Eso dice nuestro Padre, perseverar en la oración. Hechos 1:14. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué notamos? Notamos que perseveraban, ¿qué? Unánimes en oración y ruego. No importaban los días que tuvieran que hacerlo, ellos lo único que debían de hacer era permanecer unidos. ¿Hasta qué? Hasta ver la respuesta de nuestro Dios. Y quiero decirte que a veces es difícil perseverar en la oración, porque no lo hacemos como una disciplina, como un hábito. No lo hacemos porque en nuestra vida hay muchas más ocupaciones que no nos dejan tiempo para nuestro Dios. Pero hay algo que he notado que pasa a veces en nosotros, en que pensamos que en este perseverar que nos pide nuestro Padre en la oración, a veces buscamos nuestra respuesta en nuestros tiempos y entonces la aparente tardanza de la respuesta de Dios hace que decaigamos, que nos desanimemos, que no hagamos lo que realmente nos corresponde como hijos de Dios. Y es justamente este momento en el que a veces nuestra vida se desanima, nuestro corazón, porque a lo mejor estamos pensando que nuestro Dios está tardando en darnos las respuestas cuando Él escudriña nuestros corazones y conoce las intenciones que hay en este perseverar. Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a ¿quién? A Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El humano siempre busca respuestas prontas, respuestas donde tenga de alguna manera el resultado que él quiere. Y el hombre es impaciente por naturaleza, y el hombre siempre busca una respuesta idónea, una respuesta que satisfaga la necesidad. Y entonces esta naturaleza humana hace que tú, que yo, que todo hijo de Dios en este perseverar en la oración a veces pierde el rumbo. Y nos lo decía en el fin de año en la prédica de nuestra pastora. Qué difícil se vuelve perseverar, mantenerse firmes, reconocer a Dios, pero sobre todo agradecer en tiempos difíciles. Asimismo, en el perseverar, cuando estás en un momento de inseguridad, de incertidumbre, en que no sabes qué va a pasar, en que no ves respuestas, el ser humano tiende a buscarlas. ¿Por qué? Porque quiere una respuesta rápida, porque quiere una respuesta práctica, una respuesta que a veces avale lo que como personas queremos. A veces queremos una respuesta de Dios en las cuales lo voy a poner en manos de Dios sabiendo que esta va a ser su respuesta. Si en la oración yo escucho el silbido del pajarito, esa va a ser la respuesta de Dios. O sea, ya estamos de alguna manera nosotros diciéndole a Dios, si yo escucho, si yo veo, si yo cualquier cosa, entonces esa va a ser la respuesta para afirmar la respuesta que yo quiero. Y entonces se vuelve algo primeramente no grato a Dios, pero después algo que nos hace en este perseverar en la oración no ser genuinos, no tener una relación genuina con nuestro Padre, no tener confianza, no mostrarle que realmente le amamos. Y entonces se vuelve un perseverar inconstante,
Pero nuestro Padre quiere que nosotros permanezcamos, que perseveremos en la oración sabiendo y teniendo la seguridad, la fe y la certeza de que Él va a responder. Muchas veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros cuando a nuestros ojos Él se tarda, pero en Habacuc capítulo 2, versículo 3, vemos una respuesta de nuestro Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurase hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La seguridad que Dios da. Siempre que Dios promete algo, hermano, una cosa, responderte, darte algo, ha de cumplirlo, pero no en tu tiempo ni en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, porque su palabra es verdad. Y esa es nuestra seguridad, hermano. Cuando Dios nos pide que perseveremos en la oración, es permanecer como aquellas personas, como sus discípulos, unidos, unánimes, en un mismo sentir, sabiendo de antemano que nuestro Dios es un Dios de promesas, pero sobre todo es un Dios que cumple. Así es que hay dos respuestas, al menos, en qué debemos perseverar. Ya vimos que hay que perseverar en las adversidades, ya vimos que hay que perseverar en la oración, pero quiero decirte que también debemos de perseverar en la doctrina, hermano. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra doctrina, hermano, viene del griego didache y se refiere a una forma de vida. Es una conducta de la vida diaria. La doctrina nos va a llevar a la verdadera libertad. Cuán importante se vuelve entonces que todo lo que nos han enseñado, que todo en lo que creemos, que en la seguridad que tenemos en la palabra de nuestro Dios, nosotros seamos firmes, seamos constantes. Es por eso que se vuelve importante perseverar en la doctrina. Dice Santiago 1:25. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? Entonces la doctrina no depende de mandamientos puestos por hombre, de normas, de conductas puestas por hombre, sino que es parte de nuestro corazón, y el que persevera, hermano, el que la obedece, el que guarda la palabra, el que la sigue estrictamente y la pone por obra, dice la palabra del Señor, será dichoso en todo lo que haga. Sabemos que siempre hay enemigos, que siempre el enemigo está atento para hacernos tambalear. Sabemos que a veces buscamos respuestas donde sabemos que no la hay. A veces buscamos respuestas con personas que están completamente alejadas de Dios. Aunque sabemos que siempre hay esta clase de enemigos que se introducen en nuestra vida y nos alejan de la verdad, de la palabra, de la comunión con nuestro Dios, quiero decirte que debemos de perseverar en esa doctrina, porque esa doctrina a ti y a mí nos da libertad, libertad en Cristo Jesús. Y esa es la seguridad que tú y yo tenemos.
Sabemos quién nos ha salvado, sabemos su propósito para nuestra vida, sabemos nuestra promesa, sabemos tantas cosas de nuestro Dios que no debemos de claudicar a la hora de que tú y yo perseveremos en esta doctrina, de lo que nuestro Padre, de lo que su palabra nos ha enseñado, de lo que su palabra nos ha sembrado en nuestro corazón, que nada ni nadie nos aparte de ese amor, de esa convicción que tú y yo tenemos de que nuestro único y suficiente Salvador es Jesucristo. En 2 de Juan, versículo 9, habla de la permanencia en Cristo y la obediencia en la perseverancia de la doctrina. Porque cualquier hermano nos podemos extraviar, y el extraviarnos entonces nos aleja de las cosas de Dios y no perseveramos. Es decir, dejamos a un lado las cosas que hemos aprendido, las cosas que realmente nos hacían gozosos, que nos hacían libres, que nos tenían en un estado de bienestar. Pero cuando nos extraviamos y nos alejamos, nuestra vida cambia, todo se vuelve más complicado, la aflicción, la angustia, la preocupación, todo aquello que sabemos que habíamos ya vencido a la hora de aceptar a nuestro Dios, entonces vuelve a nuestra vida y hace que nos hundamos. Pero quiero decirte que cuando nosotros permanecemos, ese perseverar en la doctrina se vuelve un fruto en abundancia, de tal manera que tú y yo podemos dar testimonio de lo que es Dios en nuestra vida. Así que no permitamos que venga el enemigo y en este perseverar nos confunda, nos aleje, nos enfríe, hermano. Muchos son los motivos para perseverar, pero muchos más los beneficios que tenemos si somos obedientes y guardamos la palabra de nuestro Señor. ¿En qué más debemos perseverar, hermano? Debemos perseverar en la gracia, en el favor de Dios, en el amor de Dios para contigo y para conmigo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 43. Hechos, capítulo 13, versículo 43 dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué notamos en este versículo? Notamos que fue necesario que Pablo y a Bernabé les exhortaran para que continuaran perseverando en la gracia de Dios, ya que muchas veces cuando el Señor nos permite abundante bendición espiritual en cuanto a sus obras, podemos olvidarnos que no depende de nosotros, hermanos, sino que de su infinita misericordia es que obtenemos las cosas. Y a veces así pasa, y quiero compartirte algo que me sucedió esta semana, tomando como ejemplo este perseverar en la gracia, el cómo a veces somos persuadidos por cosas que no están dentro de nuestro diario vivir en Cristo, y que muchas veces nos hacen olvidarnos de su amor, del favor que tiene para con cada uno de nosotros. Dice que aquellas cosas que tenemos, que logramos, que acumulamos en nuestra vida, que nos vuelven seres independientes, nos alejan de este perseverar en la gracia. Eso es cierto, porque fíjate que yo estaba platicando con una persona, un varón, esta semana, y no sé por qué salió el tema de que
Él en palabras llanas dijo que él no necesitaba de nadie, que su trabajo le había costado tener lo que tenía, que él es una persona adulta mayor. eh, Él veía mucha gente necesitada. Él veía que todas las personas de alguna manera, ahora hablando con el tema de esta famosa pensión del bienestar con la que ayuda el gobierno, si yo no sé cómo la gente no trabaja para tener lo suficiente y tiene que recurrir a esta clase de programas. Y te repito, y él hacía mucho énfasis que él había trabajado para no necesitar y que gracias a su esfuerzo el gobierno le había respetado pues muchos de los beneficios que sabemos que implica a veces trabajar en el gobierno. Pero resulta ser que en esta charla, no sé por qué extraña razón, no lo recuerdo a ciencia cierta, alguien le hizo un comentario de tal manera que la respuesta de él fue decirle, era una persona enferma de, si no mal recuerdo, de cáncer de próstata o algo así, pero su respuesta fue completamente en un enojo, en una ira hacia Dios. Como si Dios no existiera, como si Dios no cumpliera, como si Dios no fuese capaz de con un chasquido resolver la situación de aquella persona enferma. La respuesta de este varón fue, yo no necesito a tu Dios porque yo me sano, porque yo me sostengo, porque yo esto. Pero tú que me hablas de Dios, decía, dile a tu Dios que te quite tu enfermedad. Dile a tu Dios que te supla tu necesidad económica. Dile a tu Dios, o sea, si realmente es Dios, que lo haga. Y yo lo escuché, hermano, lo escuché. Me contó que su familia, en su familia es un núcleo en el que practican la santería y toda esta clase de prácticas de brujería. Y mi única respuesta fue así de escucharlo, porque al final él dijo, y yo respeto, ¿no? Yo trato de respetar la creencia, la convicción, la fe de cada uno de ellos. Y le dije, tiene razón, como seres humanos nos debemos de respetar, ¿no? Pero quiero decirle que todos tenemos un tiempo. Tal vez el tiempo de usted con Dios no ha sido. ¿Por qué? Porque usted forma parte de un núcleo, de una familia que practican cosas no agradables a Dios. Y tal vez para usted está bien. Lo que ellos hacen, lo hacen pensar lo que me platica. Sin embargo, quiero decirle que a Dios nadie se le escapa. Todos en esta vida vamos a reconocer a Dios. Y le puse como ejemplo a los hijos. Le dije, usted seguramente tiene hijos, vamos a verlo de esta manera. Usted no me puede decir que jamás ha creído en Dios, porque seguramente en esta vida ha tenido problemas, ha tenido preocupaciones, ha tenido momentos difíciles. Y en nuestra naturaleza humana, aún negando a Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que hizo usted primero? Le dije. Y él me respondió, sí es cierto. Le dije, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Dios mío, ¿por qué? Ahí está. Desafortunadamente, nuestra naturaleza humana cree ser autosuficiente. Pero es justamente ese momento de dificultad en que nos acordamos de Dios. Y así nos pasa también como hijos de Dios. Mientras Dios nos esté dando respuestas que esperamos, economía que esperamos, consejo que esperamos, Dios va a estar bien ahí donde siempre ha estado, aquí al lado mío. Pero de mi parte nunca va a haber agradecimiento, nunca va a haber un tiempo de humildad, un tiempo en el que yo tome y ore y esté leyendo su palabra. Y lo mismo pasó con este varón. Dije, lo primero que usted hizo fue decirle, Señor, ayúdame porque no entiendo por qué me están pasando ciertas cosas. Le dije, lo mismo pasa con los hijos. Así véalo. ¿Puede usted negar el hijo? ¿Qué es lo que hace con el consejo del padre a cierta edad? A veces lo rechaza, tiran a los padres de locos, creen que lo que les aconsejan está mal. Pero ¿qué pasa cuando ese hijo cae en un hoyo tan profundo que no puede salir? Lo primero que hace es pedir ayuda a su padre.
Y entonces el varón me dijo, oye, tienes razón. Dije, y es natural que se exprese así, porque no es su tiempo. Todos tenemos un tiempo. Dije, y desafortunadamente los seres humanos tenemos un corazón necio, un corazón que no quiere escuchar de Dios, que no cree en Dios. Pero ¿sabe? A Dios nadie se le escapa. Que desafortunadamente el ser humano a veces busca a Dios en sus últimos momentos y piden perdón y a lo mejor las palabras de alguien que está en ese momento en el que tal vez Dios lo está llamando a su presencia, lo primero que hace el ser humano es arrepentirse y decir, Padre, perdóname porque me equivoqué. Y esas fueron las palabras que yo ocupé con este varón. Y al final de la charla, para no hacerlo tan largo, este varón me dijo, tienes razón, tal vez no es mi tiempo y pues discúlpame por expresarme así de Dios. Dije, yo no tengo que disculparle nada. Sin embargo, el anhelo de mi corazón es que usted pueda conocerlo, que usted pueda brindarle la oportunidad a Dios de mostrarle lo que realmente Él es y lo que quiere para usted. Así es que lo que le puedo decir es que va a tener su tiempo, va a tener su oportunidad. Y Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida. Y ahí terminó la charla, hermano. Y el punto es ese. En este perseverar en la gracia, a veces el hombre se cree tan autosuficiente que se olvida completamente de Dios. Y en Hechos 13:43 decía que entonces muchas veces cuando el Señor nos permite abundantemente bendición espiritual en cuanto a sus obras, podemos olvidarnos de Él. Y olvidamos que no depende de nosotros, sino de su infinita misericordia, hermano. Entonces, cuando perseveramos en la gracia, estamos reconociendo que no es por nuestras obras la bendición espiritual, hermano, sino es por lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Cuando nos vanagloriamos, hermanos, por las cosas que Dios nos permite hacer, Dios se entristece, Dios de alguna manera pues, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros nos vanagloriamos, hermano, no hay un reconocimiento genuino por parte de nuestro Padre a nuestro esfuerzo. Pero si nosotros, en lugar de vanagloriarnos, reconocemos que es por su amor y misericordia, entonces vamos a ser reconocidos y galardonados, como dice su palabra. El ejemplo de justificación por medio de la fe lo tenemos en Abraham. ¿Y por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado, dice, por justicia. Así que perseverar en la gracia, hermano, es creer que la obra y justicia de Jesucristo, Él la hizo. Él la hizo por nosotros. No podemos nosotros obviar o ser obvios en ese sacrificio para ponernos justos delante de Él, porque entonces nos estaríamos vanagloriando nosotros. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 17, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para ser qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces este perseverar en la gracia debe recordarnos diariamente el reconocer ese amor y esa misericordia que tiene Dios para con sus hijos, para contigo y para conmigo. Y que no es por nosotros que podemos ser bendecidos, sino por el único
amor y misericordia de nuestro Padre Celestial. Así es que este es un punto más cuando hablamos de perseverar. Perseverar en la oración, perseverar en la gracia, perseverar en la doctrina, en la oración, en las adversidades, hermano. También debemos de perseverar, hermano, en hacer el bien. Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquellos que buscan hacer el bien van detrás de la gloria, honra e inmortalidad. Muchas veces somos débiles en las aflicciones, pero dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. ¿Ok? Perseverar en hacer el bien. ¿Tú qué estás haciendo por los demás? ¿Estás perseverando ayudando a tu hermano? ¿Estás perseverando ayudando a tu prójimo? Es deber de un cristiano, de un hijo de Dios, hacer el bien hacia su hermano, hacia su prójimo, no importando la condición, no importando la situación. Dice que cuando tengamos oportunidad de hacerlo, hermano, lo hagamos. No con interés de obtener algo. Lo debemos de hacer desinteresadamente. No esperando recompensa, no esperando reconocimiento, no esperando retribución. Nuestra paga va a ser que a su tiempo recogeremos el fruto de lo que tú y yo hayamos sembrado en nuestros hermanos, en nuestro prójimo. Hemos visto que hay muchos aspectos en los que tú y yo debemos de perseverar. Finalmente, hermano, quiero decirte que es necesario que como hijos de Dios pasemos por momentos difíciles, tengamos pruebas. Nadie nos dijo que siendo hijos de Dios no íbamos a pasar por momentos difíciles. Esto nos ayuda a perfeccionarnos, a santificarnos, a comprender que el perseverar no es estar sentado, no es algo que suceda simplemente por costumbre, sino es algo que requiere un esfuerzo, una constancia, una dedicación, una relación estrecha con nuestro Padre. Requiere algo más allá que una simple acción. El Señor muchas veces nos prueba con su aparente tardanza en respondernos, hermanos, para probar lo que hay en nuestro corazón. Nos hablaba de perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque ese es el medio en el que tú y yo podemos comunicarnos con nuestro Dios. Orar nos fortalece, orar nos levanta, nos anima, nos conforta, nos consuela. Orar nos trae tanta bendición y el objetivo de perseverar en la oración es no desfallecer, es no caer, hermano. En la ley perfecta de Dios que mora en nuestros corazones está la libertad, hermano. Y esa libertad se encuentra en su palabra. Recordemos que su palabra es nuestra ley, es nuestra doctrina, eso en lo que tú y yo creemos. Por lo tanto, debemos de perseverar en ella para no caer en legalismos ni en libertinaje, hermano, dentro y fuera de la congregación.
No interpretemos la palabra a nuestra conveniencia. Debemos de ser apegados, de ser obedientes, de hacer la voluntad de nuestro Padre. Cuando perseveramos, hermanos, en la gracia de Dios, estamos reconociendo que no es por nuestro trabajo, nuestra fortaleza, sino es por gracia de Dios. Es por su misericordia, porque la única obra de justicia ya la hizo Jesucristo en esa cruz, en ese hermoso sacrificio que hizo por ti y por mí. Finalmente, entonces, hermano, no se te olvide que cuando tú y yo tengamos la oportunidad de hacer el bien a nuestros hermanos, debemos de perseverar en ello, sabiendo que en su tiempo, hermano, nos gozaremos y nos alegraremos, porque tú y yo veremos ese fruto. Así es que gloria a Dios, hermano, pues en perseverar estará el fruto de Dios. Y si estamos dispuestos a sembrar, Dios nos honrará, con una abundante cosecha. ¿Cuán importante se vuelve perseverar en esta vida en Cristo? Yo espero que esta enseñanza, hermano, haya traído a tu vida esa semilla que haya sido sembrada en tu corazón y ese fruto que tú puedas compartir con alguien más. Así es que yo te invito a que perseveres diariamente, no solamente en cada uno de los aspectos que vimos, sino en tu diario vivir en Cristo, hermano, recordando la seguridad, la confianza, pero sobre todo la fe que tenemos en aquel que puso la mirada en nosotros y que nos regaló la libertad de poder compartir su amor y su misericordia. Vamos a orar, hermano, y vamos a dar gracias por esta palabra, porque sin lugar a duda, conocer más y más acerca de nuestro Dios es algo que nos llena de gozo y de alegría. Señor y Padre nuestro, tu palabra ha sido expuesta. Sin lugar a dudas, Señor, son muchos los aspectos que tú nos pides, Señor, que tomemos en cuenta para nuestro diario vivir. Señor, a través de tu palabra es que tú nos indicas, Señor, lo que debemos de hacer. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía a nuestra vida, que cada día, Señor, en cada aspecto, en cada reflejo, en cada acción que seamos y que hagamos, Padre Celestial, tú seas ese reflejo, ese fruto, Señor, ese compartir constante, Señor, de lo que eres tú. Padre mío, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser valientes y esforzados, Señor, porque sabemos y tenemos la seguridad, Señor, que si perseveramos, Señor, nuestro galardón, nuestro beneficio, Señor, será en grande manera. Padre, te amamos, te exaltamos, te adoramos y te pedimos, Señor, que tu gracia, tu amor y tu misericordia jamás se aparten de nuestra vida. Ayúdanos cada día a ser valientes y esforzados. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermano, yo te agradezco este tiempo. Yo anhelo que sean muchos más jueves compartiendo la palabra de nuestro Dios. Así es que, pues es todo por mi parte. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.